Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Liga al Día de este lunes 26 de enero. Gemma Soler, Rodrigo Fáez, Carolina Guillén con ustedes. No pregunten por Moisés Llorens porque se mojó y se ausentó. Y eso que el Barcelona ganó. Vámonos con el menú del día porque sí, sin gustar mucho, el Barça golea y Lamine protagonista. El Madrid también ganó, pero ahora se concentran en la visita a Mourinho y compañía. ¿Será que Xavi era el problema en el Real Madrid? Y las culés supercampeonas de la Supercopa Española. Y el Barcelona le ganó al Oviedo 3-0 para recuperar la cima de la Liga del Fútbol Español que usted ve por la pantalla de ESPN Deportes. Un partido en donde hubo una primera mitad con un Barça muy espeso, sin generar mucho menos goles. Y Lamine Yamal, eso sí, estuvo fantástico. Fue autor de uno de los mejores goles de su carrera, ese de tijera. Salió ovacionado del Camp Nou. Pero Flick, como siempre, muy exigente, el técnico alemán, no quedó contento con sus jugadores porque no salieron enchufados desde el principio, sino que tuvieron sus momentos y dijo, no hemos jugado bien, lo sé. En la primera parte especialmente el equipo ha hecho un trabajo fantástico en las últimas semanas y meses. La segunda parte sí que jugamos mejor. Son muchos partidos y viajes, no es excusa, pero hoy nos ha costado encontrar nuestro mejor nivel. Gemma, ¿qué te parece la reacción o la excusa que pone Flick en cuanto a que quizás sea culpa del calendario el Barça que vimos frente al Real Oviedo? Sí, hola, Carol, saludo también para Rodri. Yo más que excusa en este caso sí que creo que es bastante apropiado. Piensa que se venía, es verdad que para Navidades este año tuvieron algo de descanso, pero después fueron 43 días sin pisar el Camp Nou, 8 partidos lejos del Camp Nou, muchos viajes, mucha presión y te encuentras jugando en casa a 1 hora, 4:15 en España, que no les suele gustar a los jugadores y les costó enchufarse. Contra el colista, pensaban que ganarían fácil y se les puso bronco y tosco porque hay que destacar también el mérito del Real Oviedo que salieron muy intensos, interrumpiendo el juego y al Barça le costó muchísimo. La primera mitad fue horrorosa, fue muy difícil de ver esos 45 minutos. Yo me fijaba, de hecho, me aburría tanto que me miraba mucho a Hansi Flick, que estaba de muy mal humor, pero creo que entre todos, entre el entrenador, los jugadores se enchufaron en el descanso y ahí se vio otra versión de, venga, vamos a por esto, que no somos líderes y necesitamos ganar. Al final fue un partido de supervivencia, de estos que a lo largo de la temporada hay. No fue un fútbol bonito del Barça, pero sí que creo que fueron los detalles individuales, buenos goles. Destacaremos obviamente mucho ese espectacular de Lamine Yamal, que para mí no hizo un partido demasiado bueno, pero ahí sí en el gol. Pero sobre todo destacar, ¿no?, la Dani Olmo, que cuando no hay espacio parece que baila el chotis encima de una baldosa y lo encuentra. Importantísimo su primer gol. Rafinha suma y sigue y al final tiraron de oficio, de individualidades, de calidad personal para 3 puntos importantes y para pensarse en la Champions siendo líderes. Claro, la diferencia en calidad era abismal. En cualquier momento el Barça iba a sacar de pecho de eso y pues se vio en el campo con esa buena reacción. Pero también vamos a partir de ese 11 de Flick, porque también tuvieron paciencia. O sea, en el mediocampo, con el marcador empatado 0-0 después del mediotiempo, Flick cambió esto un poco, Rodri, porque mandó al campo a Koundé en lugar de Gerard Martín, ajustó allí colocando a Eric de central, a Cancelo por izquierda, y esto como que le dio resultado. ¿Cuál sería entonces la moraleja? ¿Qué tal? El saludo, Caro, para ti, para Gemma, para toda la gente. A ver, la moraleja es que ningún partido es fácil en primera división. Y está claro, da igual que sea el primero contra el colista, da igual la diferencia de calidad, da igual quién juegue. Ayer estamos viendo esa alineación ahí. Yo creo que el 96% de los jugadores que salen de inicio con Hansi Flick son jugadores que en el siguiente compromiso, cuando se la juegue de verdad de la Champions, van a ser titulares. Por tanto, Rafinha, Lewandowski, estamos hablando de Lamine Yamal. El Barça sale casi con todo. Sí que es cierto que ese cambio, el de Gerard Martín en la segunda parte, sobre todo es por el tema de las amarillas, porque ya tenían una primera amarilla, se le perdonó la segunda. También es cierto, y esto sobre todo lo digo para la gente, la más forofa, ¿no?, que ayer en Twitter mucha gente estaba muy activa diciendo se le ha perdonado la segunda tarjeta amarilla a Gerard Martín, cierto, pero también hay que comentar que la primera no toca al jugador del Oviedo. Entonces, bueno, son cosas que hay encima de la mesa y que intentaba Hansi Flick minimizar.
ese tipo de daños, porque estaba viendo que sobre todo en la primera parte del Oviedo hizo una cosa que me pareció bastante interesante, tanto como old school, ¿no? El hecho de hacer un marcaje al hombre durante todo el campo, 1-1, emparejar jugadores del Oviedo con rivales del FC Barcelona, que yo creo que le salió bastante bien Almada, insisto, en la primera parte. Lo que pasa que no aguantas físicamente, no aguantas el 1-1 mucho más de esos 45 minutos, y cuando el Barça ya tiene más acercamiento y se abren un poco más los espacios, pues el Barça tira de pegada, tira de calidad, tira también de fondo de armario y demuestra que es el líder y que tiene un presupuesto tremendamente, sobre todo la diferencia de calidad entre uno y otro que fue tremenda, ¿no? Por tanto, estoy de acuerdo con Hansi Flick, estoy muy de acuerdo. Es un partido en el que el Barça no juega bien. La primera parte fue soporífera, sin generar ningún tipo de ocasión clara de verdad del FC Barcelona, y a nivel individual está claro que tampoco está bien el FC Barcelona. Y eso que los datos que estamos viendo ahora mismo en pantalla, 73% de posesión a favor del Barça, 27% del Oviedo, ya te deja a las claras que la pelota era del Barça y que el Oviedo no tenía ninguna intención más que salir al contraataque, cosa que me parece normal porque cada uno utiliza sus armas, pero ahí está. Los remates tampoco tiene tanto a diferencia el FC Barcelona respecto al Oviedo. Entonces, al final, estoy de acuerdo, insisto, con Hansi Flick, y que era un partido que tenía que sacar sí o sí por ese cansancio y por ese apretado, ¿no?, del calendario. Y aprovecharse de la mala defensa del Oviedo, ¿no? Sabemos cómo juegan los equipos de Guillermo Almada y sabemos cómo quizás cayeron en excesos ante este Barcelona y lo pagaron caro. Especialmente, Gemma, lo que fueron los primeros 2 goles, el de Olmo y el de Rafinha. Fueron errores clarísimos de la defensa del Oviedo. Sí, a ver, hubo errores individuales, cosa que me parece normal porque estuvieron muy intensos en los primeros 45 minutos. Al final empiezan a achacar el desgaste a un equipo que también está deprimido. O sea, a Almada tampoco le podemos meter toda la culpa, es el tercer entrenador en la temporada. Tienen un problema grave, no gravísimo, que es de cara a puerta. 11 goles solo en 21 jornadas, son números casi históricos de malos en la Liga, en el formato de los últimos años. Entonces, bueno, es un equipo que sí, que a la que comete un error yo creo que les empiezan a pesar las piernas, los nervios, saberse que tienen mucha más exposición en un partido de estos que les puede valer, ¿no?, de cara a la próxima temporada, contrato, llamar la atención. Entonces sí, fueron errores individuales, pero creo que en el global, igual que en el partido de la primera vuelta también pasó algo parecido. El Barça le costó muchísimo el Real Oviedo. De hecho, en el descanso, en el Tartiere iban perdiendo 1-0, luego le dieron la vuelta al 3-1, esta vez ni tan siquiera el gol del honor tuvieron los amigos de Rodrigo Fáez. Sí, tampoco creo que sean errores individuales, estamos hablando del líder contra el colista. Al final hay una diferencia de calidad individual que terminó pesando y que hace que este equipo, ¿no, Rodri, prácticamente ya es de segunda división. Tus amigos, Rodri. Bueno, a ver, yo soy profesional y está claro que deseo... Tengo un par de amigos ahí en el vestuario del Oviedo. Les deseo lo mejor, pero bueno, este año da la sensación de que lo tienen muy complicado, ¿no? Bueno, y lo que sigue para el Barcelona es este miércoles 28 juegan todos. Es la última jornada de la fase de liguilla de la Champions League y aquí está el calendario de los próximos 5 partidos, empezando por de la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeonas. Ellos buscan reubicarse entre los 8 primeros y es contra el Copenhague. ¿Cuán complicado es este partido, Gemma? Bueno, es un partido complejo porque ya se ha visto en el Barcelona últimamente que tienen unos errores defensivos que ayer afloraron también un poco, pero al final la falta de pegada del Oviedo hizo que no hubiera sustos. Pero contra la Real Sociedad, contra el Slavia de Praga, los últimos partidos se ha visto que a nivel defensivo tienen carencias, tienen un problema enorme con el balón parado, encajan muchísimo. Y es un partido en que el Copenhagen será muy intenso. Entonces, no está Pedri, que es el metrónomo. Ayer se le echó un poco de menos, pero creo que no tanto contra los partidos de más calidad. Tampoco vamos a decir ahora que el Copenhagen es el Bayern de Múnich, el Manchester City o el Paris Saint-Germain, pero es un rival correoso, que juegan ultra motivados cuando van en un gran escenario. Rooney Bardghji les podrá dar consejos porque jugó ahí, tiene varios excompañeros. No creo que sea un partido fácil, pero la motivación del Barcelona tiene que ser muy grande. Así como ayer les costó enchufarse, es que una victoria significa terminar en el top 8. Y este equipo que está achacando este calendario tan cargado, que tiene Copa del Rey, cosa que el Real Madrid, por ejemplo, no tiene,
ahorrarse esos 2 partidos, que puede ser contra un rival muy, muy difícil. Creo que es una motivación enorme para que salgan enchufados desde el minuto 1, cuidado con el balón parado y sobre todo la otra gran falencia de este equipo es encajan gol y parece que se queden celebrando porque al cabo de un minuto vuelven a encajar. Creo que si logran controlar esto, echan mucho de menos a Pedri. Me gustó el centro del campo de ayer, mencionaba a Olmo, Casado también estuvo bien. Fermín, que salió de revulsivo, también está en un buen momento. Yo creo que Hansi Flick, terminando de enderezar, puede dar con la tecla para conseguir 3 puntos que serían vitales. Olmo se está convirtiendo en algo así como un talismán en este Barcelona. Lamine Yamal consiguió el centenar de goles propios o provocados en un partido donde, sí, lo mejor fue ese gol de tijera para recibir su ovación, pero hablando de motivación, ¿cuánta motivación tiene ahora Lamine Yamal? 18 meses. 18 años, 6 meses y 12 días, lo diré bien, Rodrigo Fáez. No llega a los 19 años todavía Lamine Yamal y si de motivación se trata, las noches mágicas deberían entrar en su quehacer, ¿no? Es de otro planeta. Lo de Lamine Yamal, o sea, cuando muchas veces recordamos, como acabas de hacer tú ahora mismo, Caro, la edad que tiene, es que creo que es necesario, ¿no? Porque sí que es cierto que el otro día no hace buen partido, sí que es cierto que no está haciendo buena temporada, la irregularidad de las lesiones, pero es que estamos hablando de un chaval que todavía no ha cumplido los 19 años, que está todavía a 6 meses de conseguirlo. Y eso demuestra lo bueno que es, lo que ha conseguido ya, porque al final se le compara mucho con la temporada pasada, que fue tremendo el nivel al que rayó. Y claro, cuando tú estás a ese nivel y acostumbras a la gente a ser diferencial en un equipo como el FC Barcelona, en una competición como la Liga o como la Champions, claro, es que normal que te exijan, ¿no? Pero también es normal que haya que recordar de vez en cuando hay bajones que se esperaban por esa falta de constancia que te da la juventud, pues es que no, o sea, es habitual. O sea, y tiene que ser normal recordarle a la gente calma, tranquilidad, que no tiene 19 años todavía y que se le está exigiendo lo mismo que a alguien que lleva 10 años en la élite. Por tanto, ¿a él le gusta esa presión? Sí. ¿Él sabe y es consciente de que no está haciendo buen año? También. ¿Sabe que tiene que mejorar? 100%. Si quiere seguir como la temporada pasada demostró que puede seguir. Pero hay que ir con mucha calma, con mucha tranquilidad y es obvio que necesita esa motivación, ¿no? Partidos como el de ayer, donde él no brilla, donde le cuesta el 1 para 1, donde juega muchas veces más hacia atrás que hacia adelante, seguramente por esa falta de confianza que pueda tener tras las lesiones, pues de repente marcar un golazo como el que marca, que puede ser uno de los goles de la jornada, pues es normal que le sirva de motivación, porque insisto, es muy bueno, hay que esperar y sobre todo este tipo de gente nunca vuelven porque nunca se van. Exactamente, a meterse entonces entre los primeros 8 y ustedes saben que después de que juegue el Barcelona, nosotros nos vamos a encontrar aquí en la Liga al Día, es la Champions en vivo, sí, es un show post, pase lo que pase, entre el Barça y el Copenhague, también entre el Benfica y el Real Madrid, este miércoles, último día de la fase de la Liga por ESPN Deportes en YouTube, Facebook y TikTok. Los esperamos. Ahora sí hay que hablar del Real Madrid, que también ganó un día antes. De hecho, durmió como líderes del fútbol español hasta que el Barça ganó su partido ante el Oviedo. Esto fue un 2-0 al Villarreal. El conjunto blanco se mostró en la cerámica una versión muy pragmática, Rodrigo. Parece que está funcionando este grupo de jugadores con el nuevo técnico, tu amigo Álvaro Arbeloa. Y que ha sabido este hombre pues encontrarle las virtudes de sus futbolistas y también ha sabido esconder sus defectos. No sé si lo ha hecho él o qué es lo que está pasando, pero este Real Madrid es distinto y le ha pisado los talones al Barcelona en un abrir y cerrar de ojos. Para mí es una mezcla, claro. Para mí es una mezcla de pragmatismo, del que comentabas tú ahora mismo, de ser un equipo más práctico, un entrenador que dice, oye, vamos a intentar no complicar demasiado la existencia a los buenos para que puedan convivir mejor, para que puedan rendir y para que se sientan más cómodos dentro del terreno de juego, ¿no? Cosa que con Xavi sí que es cierto que costaba mucho más. Y eso ayuda a que los jugadores pongan también de su parte. Está claro que hay alguno que empieza a correr, empieza a presionar, empieza a ir un poco más hacia atrás que con Xavi Alonso, cuando seguramente entregaba la toalla antes de tiempo. Y yo creo que esa mezcla hace que el Real Madrid ahora mismo esté donde esté, ¿no? También hay que tener en cuenta que Xavi Alonso fue despedido cuando llevaba tan solo 4 puntos de diferencia frente al FC Barcelona, que también es parte de ese enfado, ¿no?, de la grada del
del Santiago Bernabéu con Florentino Pérez, pero el tema es ese, que creo que Arbeloa está dando con la tecla, está siendo un técnico muy práctico, está siendo un técnico que desde el triunfo está construyendo algo más, a pesar de ese traspiés importantísimo frente al Albacete y la posterior eliminación de Copa del Rey, que es obvio que no fue plato de buen gusto, pero fue el primer partido de Arbeloa en ese banquillo. Y ahora, pues eso, el otro día creo que fue un buen equipo frente al Villarreal. No es cualquier conjunto. Estamos hablando del tercero de la Liga, estamos hablando de un equipo que hizo su mejor primera vuelta histórica en lo que va de historia, con Marcelino García Toral de nuevo al frente del submarino amarillo y que no puso las cosas fáciles. Incluso con el 0-1 hubo una opción de Gerard Moreno que en una jugada ensayada en el córner pudo suponer el empate, pero también ha sabido sufrir, ¿no? Supo sufrir el Real Madrid, que se ve una versión diferente, distinta, no sé si más liberada o no, pero algo mejor que con Xabi Alonso. Y no quiero que nos metamos más en Arbeloa porque se los voy a guardar para la bronca, prepárense. Gemma, pero aquí te presento los números del partido, una posesión prácticamente compartida, aunque superior para el Real Madrid, que tuvo 14 remates, 4 al arco, entraron 2, y ahí está el tema de los pases realizados y completados. Pero el tema Vinicius es un ejemplo de cómo este jugador está mejor. Ha jugado los 90 minutos de todos los partidos ante el Albacete, Levante, Mónaco y Villarreal, y ahora no hay quien le meta en la terna de sustitutos. ¿Qué te ha parecido Vinicius en este partido y qué quieres resaltar de cómo lo vistes en la Cerámica? Bueno, que ha subido su nivel individual. Lo que pasa que achacarlo a un mérito del entrenador creo que es un poco precipitado. Vamos a ver el global. Quizás sí, seguramente el hecho de sentirse más cómodo, y me da la sensación, ¿no?, que en Bellingham, en Mbappé, en otros futbolistas también hay algo de estar más cómodos con quien está en el banquillo, sobre todo en el caso de Vinicius, porque a diferencia de antes, este no le sienta. ¿Le está sentando bien? Pues por el momento sí, me parece un poco pronto para hacer un análisis, pero es verdad que estamos viendo seguramente el mejor Vinicius de la temporada. Es muy difícil ganar el Estadio La Cerámica, vamos a darle todo el mérito al Real Madrid, de mérito creo que también del Villarreal. Veíamos los números, solo un disparo entre los 3 palos, ese error de Gerard Moreno que podía haber cambiado mucho el partido, que ya mencionaba Rodri, y estuvieron muy fallones el ataque del Villarreal, igual lo mismo casi que el día del Barcelona. En cualquier caso, se ve una versión más seria del Real Madrid. Yo lo achaco a la mejora individual y entiendo que es a nivel de motivación personal, porque no me creo que desde el final de la Supercopa, desde que echan a Xabi Alonso, hayan podido progresar o físicamente o tácticamente, sino que, porque creo que en un aspecto les pide lo mismo, que es máxima concentración, presión alta. ¿Qué pasaba que antes no lo hacían y ahora parece que sí? Veremos si consiguen la consistencia, que sería sin duda una muy buena noticia para el Real Madrid. Sí. Otra cosa que me llamó la atención fue que este domingo, Rodri, el equipo blanco se entrenó apenas 12 horas después de esa victoria en la Cerámica, ya pensando en lo que se viene el próximo miércoles, esa visita a Lisboa, al Benfica de Mourinho, donde hay que ganar, porque de no suceder esto, se quedarían fuera del top 8 de la fase de la liguilla. ¿Qué tan importante es ver enchufado al Real Madrid en esta visita donde hay muchos elementos encontrados, muchos ingredientes, mucho morbo? Sí, mucho morbo, porque al final no deja de ser un duelo incluso en los banquillos, ¿no? Del aprendiz, Álvaro Arbeloa con su mentor, José Mourinho, como él ha dicho en varias entrevistas durante muchas veces, y tiene todos los condimentos, ¿no? Benfica, Real Madrid, ha habido épocas en las que los clubes han llevado mejor, peor, han negociado muchos fichajes, y yo pienso que al final, más allá de los ingredientes, creo que a nivel deportivo le va a venir muy bien al Real Madrid, porque ya no vamos a decir que es el punto de inflexión, como dijimos la semana pasada, ese partido contra el Villarreal que se sacó con nota, ¿no? Sino que es un partido ya de exigencia, en un contexto diferente al de Mónaco, cuando el Real Madrid jugaba en casa, pues al final es un estadio diferente, ambiente distinto, una atmósfera que no tiene nada que ver una con la otra, y pienso que, no voy a decir que es una prueba de fuego, ¿no? Porque ahí está lo que ha hecho el Real Madrid durante toda la Champions, no solo con Arbeloa, sino también con Xabi Alonso, que creo que ha sido muy positivo esta campaña, pero pienso que también puede ser esa pequeña reválida, ¿no? Para muchos jugadores que puedan confirmar esa mejoría en las sensaciones, esa mejoría, como decía Gemma,
en las capacidades individuales, en sus actuaciones, que creo que es algo también importante, porque qué mejor que la Champions, ¿no? Por ese espejo, por ese enfoque, por ese escaparate que tiene, y más cuando tienes que jugar en Daluz, ¿no? Que es un estadio tan bonito, ¿no? Pero sí que es cierto, insisto, que más allá de los ingredientes, es un partido en el que el Real Madrid tiene puesta la mira para ganar y para ganar. Es lo que me cuentan desde dentro del vestuario, y que desde lo que es el vestidor, lo que quieren es eso, ganar, convencer y estar más tranquilos, ¿no? Este lunes hicieron una sesión matutina en Valdebebas y Mbappé tuvo trabajo moderado porque parece que le está fastidiando esa rodilla maltrecha al francés, que hasta ahora podría ser duda, podría ser baja. No, por supuesto, faltan todavía 2 días, pero Gemma, ¿qué tan complicados ves que Mbappé se pierda esta cita ante el Benfica, cuando en los últimos partidos la sensación es que la mejor dupla que tiene el Real Madrid es Mbappé-Vinicius? Sí, a ver, claro, lógicamente vamos a esperar la evolución. Me parece muy normal que hicieran una sesión tan suave, y en el caso de Mbappé, mira el ejemplo del Barcelona, hoy ni tan siquiera tenían entrenamiento, ni tan siquiera han saltado al campo, se han quedado en el gimnasio haciendo recuperación. El ritmo es tan alto en este momento que me parece lógico y normal que, digamos, el ritmo competitivo ya está, así que mejor hacer recuperación, que no sufra ningún tipo de percance, y vamos a ver, sí que es verdad que no va a correr ningún riesgo Mbappé, porque ya ha tenido lesiones este año, no se la va a jugar, porque tampoco es un partido tan trascendental para el Real Madrid, pero sí que los partidos de Champions yo creo que le motivan especialmente a Mbappé, que también está con lo del Pichichi europeo, el de España ya casi que se le podrían dar. Y yo me imagino que si no hay un contratiempo muy grande, él estará, será un partido que seguro que sí que le motiva. Último partido de Champions, esperan hasta las eliminatorias ya, no tener que estar en ese playoff, lo tienen todo de cara, y en principio me parece un partido propicio. Yo Mbappé, los últimos partidos que lo he visto, cuando ha estado físicamente bien, sobre todo en los últimos, lo he visto bien, en una mejor versión individual y también haciendo más trabajo grupal, no solo el brillo individual. Es verdad que contra el Villarreal marcó 2 goles, pero no fue ni mucho menos su mejor partido, pero creo que está empezando a llegar a un momento bueno en su temporada, así que yo, que voy a estar en el Estadio de la Luz, espero, deseo y confío, creo que sí que va a estar ahí Mbappé también. Pues fantástico, Gemma. Voy a aprovechar e invitarlos a todos a que no se pierdan nuestro show post, esta visita del Madrid a Benfica, un duelo entre lisboetas y madridistas que no se produce de manera oficial desde 1965. El árbitro será el italiano Davide Massa, para los que se preguntan. Ese es el árbitro escogido. Ojalá que no sean protagonistas los que tienen el silbato. Y ustedes sí, porque serán parte de nuestro show de este miércoles, último día de la fase de liga, por ESPN Deportes, vía YouTube, Facebook y TikTok. Pasamos a los insiders, esa información que ellos manejan con mucha atención, que nos las cuentan con pinza y que por supuesto también reaccionan a ellas. Gemma, vamos a hablar de 2 jovencitos del Barça, Dro Fernández, Casado, que aceptan el proceso. ¿A qué te refieres? Sí, mira, de hecho, como sabes que Moy se mojó y a mí me han llamado de reemplazo y le he escrito rápidamente mis insiders, me he equivocado. Quería decir Casado y Bargi o Rooney. O sea, me he confundido, perdón. Que estaba ahí en la moto rápido. Os explico por qué, porque sí. Dro también tiene que ver. La diferencia tiene 18 añitos. Sí, el tema es, ¿sabes el escándalo, la indignación que hay en Barcelona con el hecho de que Dro ha decidido pedir irse del Barça y, para terminar, a falta de varios flecos, irse con Luis Enrique al Paris Saint-Germain? Hay indignación porque al final se ha hecho una apuesta por este jugador, por la formación, tenían un plan para él, pero él no quiere esperar, sabe que va a tener mucha competencia en este sitio en el que quiere brillar y decide irse, y esto pues ha enfadado mucho a Laporta, a Flick y también a algunos de sus compañeros. En el caso de Casado y Bargi es diferente. Casado ayer fue titular,
ha tenido pocos minutos, mucho menos protagonismo del año pasado y del que él esperaba. Rooney es un poco diferente porque al final es un futbolista que llega para jugar en el B, pero le llama la atención a Flick y va teniendo minutos. Esto ha hecho que haya muchos equipos que hayan querido su cesión o incluso su fichaje. Yo ayer pude hablar con Bargi después del partido, tuvo escasos 10 minutos, no fue muy protagonista, pero siempre que juega lo hace bien, y él lo que me contaba es que él cree en el proceso y cree que forma parte del aprendizaje, y en el mismo sentido también, no de entrevista, pero pudimos cruzarnos con Casado, estaba muy contento ayer después de ser titular, y él dice que siempre su prioridad va a estar en el Barça, sea de titular, sea de revulsivo, acepta este proceso. Y a diferencia de otros, en este caso Dro, prefieren seguir en el seno del Barcelona, seguir con ese aprendizaje, ganarse con meritocracia el ser importantes antes que buscar minutos o buscar más protagonismo en otro sitio, y esto es algo que desde el seno del club, desde la presidencia, también desde el cuerpo técnico de Hansi Flick, se valoró muchísimo. Pues fantástico, gracias por ponernos al día con estos jovencitos del Fútbol Club Barcelona. Por otro lado, pasamos al Atlético de Madrid porque su director de fútbol profesional, Alemany, tiene un plan. ¿Nos los cuentas, Rodri? Bueno, veremos a ver si lo ejecuta, ¿no? Porque sí que es cierto que lo que nos cuentan desde el Atlético de Madrid, las fuentes que manejamos, es que no quieren fichajes de última hora, que no quieren saldos de los últimos días del mercado de fichajes. Hay que recordar que ha habido 4 salidas, entre ellas la de Conor Gallagher en el centro del campo. De nuevo, se queda un poco coja esa parcela en el Atlético de Madrid, a pesar de que van pasando los directores deportivos. Sigue Simeone y sigue el problema del centro del campo, ¿no? También Raspadori se ha ido, han dejado esas 4 salidas, 63 millones de euros como mínimo en la tesorería del club, y lo que quieren desde el Atlético de Madrid, desde el cuerpo técnico, desde el plantel, es que se reinviertan esos millones. Pero Mateu Alemany dice que calma, que tranquilidad, que no van a gastar por gastar, que no van a tirar la casa por la ventana porque se urja a última hora, y que prefieren mantener, digamos, lo que tienen encima de la mesa, gente como Joao Gómez, Ederson, etcétera, el jugador del Atalanta, para ver si funciona o no esa forma de negociar, porque recordemos que es la primera gran ventana a la que se está enfrentando Mateu Alemany, que ha hecho muy bien los deberes de momento en cuanto a salidas, pero que falta saber si va a poder contentar de alguna forma a Cholo Simeone, que recordemos a día de hoy solo tiene 20 fichas profesionales. Bueno, y él ha expresado precisamente, el Cholo, que necesita refuerzos. Así que sí, tenemos al director deportivo diciendo que la prioridad es la calidad y no la cantidad. El Cholo va a tener que aguantarse un poquito. Veremos. Gemma Soler, cuéntame cómo sería la logística para enfrentar al Copenhague en Champions. Sí, pues mira, hay preocupación porque no sé si visteis las imágenes virales del final del partido de ayer en el Camp Nou, que se convirtió en un aguacero, cataratas en el Camp Nou. Prueba de ello es Moisés Llorens, que hoy no puede estar aquí porque se mojó un poco y ha tenido que quedar a recuperarse. Pues hay preocupación porque realmente fue un desastre. Por ejemplo, una de las zonas que ya sé que quizá a la gente no le preocupa tanto, pero a nosotros sí, la zona de prensa, no hay ningún tipo de cubierta. La gente va pues con ordenadores o con los aparatos profesionales para retransmitir para la radio, para lo que sea, y fue una piscina. De hecho, se inundó. ¿Qué pasa? Que ayer, como era un partido, digamos, de menor categoría, había espacios donde la gente se pudo refugiar y demás, pero es que para el miércoles no, es un partido de Champions, está a tope, y hay preocupación de cómo se va a armar la logística para que eso no termine siendo un desastre, que incluso impida la retransmisión del partido con condiciones. Aparte, para la gente es incómodo. Ayer también pudimos ver a Joan Laporta impasible, porque ni tan siquiera la gente en el palco presidencial están exentos de mojarse si llueve, porque está en construcción el campo, y se está, buscando posibles soluciones, porque, digamos, una solución ideal no existe, no se llega a tiempo. Además, han tenido un contratiempo, que es que hoy había rachas de viento en Barcelona de casi 100 kilómetros por hora y no se ha podido prácticamente, me cuentan, trabajar en el día de hoy, y veremos mañana. Así que se está ultimando un plan para que, digamos, sea un partido seguro para todos, para garantizar que se pueda retransmitir bien, pero hay bastante preocupación en el marco logístico en el Barcelona para que todos podamos, ¿no?, ver ese partido con seguridad y con la calidad que requiere un partido de Champions. Sí, por supuesto, ojalá que así sea. No vi a Moisés después, como que una hora después, fue a Lluís Bou,
en nuestro vivo por ESPN Deportes, en YouTube también, empapadito el pobre, ¿ah? Sí. Bueno, la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos y el grupo 511 Capital, estuve haciendo mis averiguaciones, Rodri, es un grupo con un empresario argentino, pero los fondos son estadounidenses y parece que van con todo. Todavía no es oficial porque hay otros grupos que todavía no han enseñado la pasta. Cuéntame un poquito qué significaría esto y cuán aceptado sería Sergio Ramos, ¿no? Porque es alguien que conoce más que nadie esa institución andaluza. Si es aceptado o no, lo veremos en las próximas horas. Lo que está claro es que la afición del Sevilla va a apoyar cualquier opción que no sea la actual, ¿no? Porque Del Nido y compañía están haciendo del Sevilla un club que está muy por debajo de la exigencia y de lo que mucha gente espera, ¿no? Lo que está claro es que ayer la noticia la dieron mis compañeros y muy buenos amigos, por cierto, de Informe Morrocotudo, Ismael Medina, José Manuel Oliva y compañía, adelantando ese acuerdo con el que cierran una semana complicada en el Sevilla. Es un acuerdo, o principio de acuerdo, mejor dicho, que ha alcanzado Sergio Ramos con este grupo que acabas de comentar, con los accionistas de la entidad, un principio de acuerdo para que ya a partir de ahí se pueda mover a la siguiente escena. No hay acuerdo, sí que es cierto, con la actual propiedad, pero sí con los accionistas que al final son los que mueven y los que quieren un cambio, obviamente, de propiedad en el Sevilla, ¿no? A partir de ahí veremos a ver cómo se va desarrollando lo que está ocurriendo en el Sevilla. Está claro que ya sea con la acción de Sergio Ramos o con alguna otra opción, como decías tú, Carolina, va a haber como mínimo intención y se va a mover muchísimo el avispero. Pero bueno, yo creo que Sergio Ramos, por lo que además también me han contado en las últimas horas, fuentes cercanas al jugador, tiene cosas muy, muy necesarias para el Sevilla en mente. Sería una buena salida. Él, además, públicamente es un hombre importante, ya no por la ascendencia que tiene Sevilla, sino también por la faceta que no mucha gente conoce a nivel de una faceta ejecutiva de negocios y demás. Está muy bien rodeado y veremos a ver qué ocurre, ¿no? Pero esa información ahí queda después de una semana de nuevo muy complicada en el Sevilla, donde incluso vimos a Pepe Castro, quien fuera presidente durante las Europa Leagues del Sevilla, encararse con gente en el túnel de vestuarios y con aficionados del Sevilla en ese partido contra la Real Sociedad. Bueno, están las aguas bajando muy caldeadas en Sevilla, pero ahí está la información de nuestros compañeros de Informe Morrocotudo, dando esa exclusiva, el primer avance con ese primer principio de acuerdo con los accionistas. Buenísimo. Viento en popa, entonces, para el regreso de Sergio Ramos al Sevilla, pero no precisamente como jugador. Pasamos a la bronca del día. ¡Tarararán! Qué bueno que no está Moisés y no se burla de mi cortinilla de sonido. Musical, pero está espectacular. No bueno, es Carolina, ¿qué se siente sin que nadie te diga presidenta? Me encanta. Es demasiado pacífico todo. Es lo mejor, mira, es lo que el médico me recetó para un día como hoy. Se los prometo. Bueno, el Real Madrid de Arbeloa empieza a funcionar. La prueba han sido los últimos partidos, a excepción de lo que fue la eliminación en Copa contra el Albacete, donde Arbeloa nada más había tenido unas cuantas horas y ya. Pero tras ese batacazo, los blancos suman 3 triunfos. 2-0 al Levante, 6-1 al Mónaco, 0-2 ante un campo complicado como la Cerámica. Son 12 goles en 4 partidos y 4 en contra. Es un equipo, como dicen estos números, más goleador, rematan más a puerta, más posesión, más pases totales por partido, más pases buenos, también más pases buenos en campo contrario, también asiste más. En lo que se refiere al aspecto defensivo, también recibe menos remates por encuentro a portería. ¡Pero qué maravilla, santo Dios! Madre mía, balón de oro, ¿no? Para Arbeloa, entrenador, mejor entrenador de la temporada. Lo que me refiero, Gemma, es que el problema era Xabi Alonso, porque claro. Los números de Arbeloa confirman la mejoría del club. Ahí se los dejo. Vale, venga, empiezo yo, Rodri. A ver, los datos son absolutamente insuficientes. Es que aparte estamos hablando, sí, solo de 4 partidos, me parece poco. Uno ha supuesto la eliminación de una competición, que podía ser una buena baza para no sumar otro año más en blanco. Entonces, datos insuficientes. ¿Se ha conseguido algo importante? Sí, recortarle 3 puntos al Barcelona en Liga, que es muy importante, pero por demérito del rival, porque el Barça perdió en Anoeta, en un partido que no fue tan malo, pero que le pasaron muchas circunstancias. Para mí, la gran baza de Arbeloa, aparte de esta subida individual de los jugadores,
que tenemos que ver si es consistente en el tiempo, por eso digo que los datos son insuficientes, ha sido darles más poder a los jugadores. Vinicius no quería ser cambiado, no lo cambio. Es verdad que está siendo más pragmático, pero para mí un entrenador darle más poder a los jugadores a la larga es un error. Entonces, para mí es una solución a corto plazo. Lógicamente, luego el tiempo me dará la razón o no, pero para mí no estoy nada de acuerdo. Que el problema era Xabi Alonso, sino el problema es de confección, de la plantilla, de jugadores endiosados. Aquí se dijo que efectivamente había un problema con los jugadores, no con todos, sino con una minoría muy poderosa. Aquí también se dijo y se denunció la falta de refuerzos y de planificación deportiva, pero los datos son irrefutables. O sea, cuando tú tienes más posesión, cuando marcas más goles, cuando tienes más remates a puerta, más pases, más asistencias y menos remates en contra, hay que admitir que a pesar de las humillaciones públicas, de las bromas, de los memes fuera de sitio para un entrenador que acaba de debutar en la élite del fútbol profesional, creo que hay que respetar muchísimo más a Álvaro Arbeloa. Creo que hay que esperar, obviamente, para ver lo que es Álvaro Arbeloa, pero de momento, más allá de aquel traspiés contra Albacete, que es el primer partido, agarra él una patata caliente tremenda y que es obvio que fue un mal partido, fue un episodio vergonzante para el Real Madrid, pero más allá de eso, creo que Arbeloa se merece un respeto. El problema con Xavi no es que uno sea mejor que otro u otro mejor que uno, el problema es que Xavi estaba enrocado completamente en una posición de la cual no tenía salida, eso lo primero. Lo segundo, el problema de Xavi es que no quiso imponer su personalidad, que igual de esa forma le hubiera ido mejor. Guardiola llegó a decirlo en público, que con la suya, en aquellas declaraciones que creo que tenían muchísima razón de ser. Xabi Alonso no quiso, Xabi Alonso prefirió contentar a medias, además, a Vinicius, a Bellingham, etcétera, para salir al final por la puerta de atrás del banquillo del Santiago Bernabéu. Y no voy a decir que era el problema, pero sí admito que no era la solución. Por tanto, entre lo de antes y lo de ahora, yo de momento veo al Real Madrid bastante mejor. Veremos a ver si Arbeloa es capaz o no de perpetuarlo. Bueno, para mí el premio sería para la presidenta que ha agarrado estos datos, que me parecen... ¡Ay! Me lo he dejado muy fácil, ¿eh? Carolina me lo has dejado muy fácil, ¿eh? Es que has agarrado unos datos... Para Gemma no son suficientes estos datos. No, aparte los has cocinado a fuego lento ahí preparando y tal, y parece que estemos hablando del Brasil de Pelé, del nuevo Real Madrid, que sí, que no me extraña que haya ganado la posesión. Se ha jugado contra el Albacete y el Levante y el Mónaco, que salieron al Bernabéu a pajarear. Sí, lo del Villarreal le doy mucho mérito, pero... ¡Qué irónica bueno. que sos, Gemma! Dime una cosa, como que no le tienes mucha fe a Arbeloa. Feo cariño. Bueno, es que el Real Madrid es un club tan convincente. A mí, ¿sabes qué pasa? Es que yo no quiero ser injusta, pero claro, me quedo con el personaje, ¿no? De Arbeloa, jugador, como era, luego comentarista del Chiringuito, y quizá me estoy equivocando y yo, que todo el mundo tiene derecho a la oportunidad, ha hecho su carrera en el filial que yo no he seguido profundamente, entonces tengo muchas ganas de hacer el primer partido del Real Madrid el miércoles contra el Benfica y ahí pues empezar a ver cómo es la distancia corta, cómo se maneja, porque de momento lo que he visto de él no me ha gustado. La rueda de prensa inicial diciéndole a los periodistas por su nombre como hace Luis de la Fuente / de la gente, y las cosas que he visto de que hoy qué casualidad que hay una cámara de una cadena amiga cuando llego a trabajar a las 6 de la mañana con las legañas, no sé, hay cosas que de momento no me gustan, pero le doy el beneficio de la duda como tiene que ser. Menos mal. Rodri, mándale un mensajito a tu amigo Arbeloa y dile que sea cortés, especialmente en Benfica. No, yo desde aquí le digo a Álvaro Arbeloa que trate a Gemma y a todos los compañeros de ESPN como creo que se debe, con profesionalidad, pero eso, ya está. Y le digo de fuerza, desde aquí le digo a Arbeloa y le deseo todo lo mejor, porque creo, ya no es tema deportivo, pero cuando lo nombran como entrenador del primer equipo del Real Madrid, le llamaron absolutamente todo, los memes habituales que ya sabemos, que comenzó Piqué en su día, le llamaron trepa, le llamaron, bueno, de todo. Y creo que es bastante injusto porque al final hablamos mucho de que los análisis hay que hacerlos a medio y largo plazo. Es un entrenador que ha hecho su trayectoria, puede gustar más o menos. Zidane en su día tampoco había entrenado demasiado en el fútbol profesional, y si no, ahí está la hemeroteca para que alguno lo recuerde, y es obvio que no quiero comparar a Zidane con Arbeloa, pero vamos, creo que se pasó mucha gente de la raya con muchas historias sobre Arbeloa, ¿no? Bueno, vámonos al tiempo extra, que esto ya se acaba, pero quiero traerles 2 noticias para que ustedes reaccionen en caliente.
Una de ellas, bueno, ya lo sabemos, Gemma, lo que ha sido la coronación del Barcelona femenino en la Supercopa Española y cómo se vio de lindo al Real Madrid haciéndole el pasillo. Las damas, como siempre, porque si fuera por los caballeros ya sabemos lo que pasó con Mbappé y compañía. Sí, bueno, es que es otra cosa, ¿eh? Yo que este año hago bastante fútbol femenino, es otra forma de actuar, creo que hay más deportividad. Iba a decir aún, porque no sé si se va a alargar, porque al final habrá seguro a la larga una rivalidad enorme Barça-Madrid, que igual que en el fútbol masculino, lo que pasa es que como están a años luz los dos proyectos, porque tu presidente... o del club del que dicen que eres presidenta, yo no lo puedo confirmar con datos, no hizo una apuesta decidida por el fútbol de mujeres hasta demasiado tarde, pues es que es muy difícil que se pongan a la par del Barcelona. Entonces, digamos que la rivalidad se entiende como dos equipos que están a mucha diferencia y me parece pues muy bien y muy loable que las futbolistas de Pau Quesada le hicieron al pasillo al Real Madrid. El año pasado, le consiguieron ganar un clásico en Montjuic y ¿por qué no? Ojalá que se equipare porque sería muy bueno para el fútbol femenino, para la Liga F, para el Barcelona también sería muy bueno porque les permitiría subir el nivel, porque es que ahora la única incógnita de la Liga Española en el año es saber cuándo ganarán la Liga, si en enero, en febrero o en marzo, y creo que esto no es positivo para el deporte, para el interés y todo, así que aplaudir a las futbolistas del Real Madrid, que creo que están en un muy buen momento de crecimiento, especialmente en la Champions. Ojalá que ganen al París FC en la eliminatoria, que ellas sí que tienen que jugar de la repesca, porque este significaría que tendríamos unos cuartos de final, un clásico que se jugaría además en el Camp Nou. Ojalá que Florentino abra el Bernabéu, no lo creo que se va a jugar en el Di Stéfano, pero eso sería espectacular, y chapó por el Madrid, por la evolución y por hacer el pasillo y por esa deportividad. No, y chapó por Gemma, cómo nos ha traído todo el resumen de esa diferencia en la rivalidad, cómo es más fácil con las mujeres, dando ejemplo, liderando con ejemplo y con gestos así. Los que se enrollan son los caballeros, Gemma, que dicen que nosotros somos las complicadas. No, los complicados están de ese lado. Disculpa, Rodrigo. No, es que estás presente. Os doy la razón. Por alusiones. Os doy la razón por completo, porque es que, aparte, os digo una cosa, es que el tema de los pasillos, etcétera, más que de damas y de caballeros, yo creo que es algo de la prensa, que ha seguramente seguido ciertas consignas de ciertos directivos para, bueno, voy a decir una palabra muy fea, pero me la voy a ahorrar, para intentar desviar la atención del foco deportivo en los últimos años, sobre todo en la época de Mourinho, etcétera. Y yo creo que siempre se hizo, y a partir de un tiempo a esta parte, como que da la sensación de que es una mediación, cuando al final hacer pasillo no es más que, primero, honor del perdedor o del que no ha conseguido la victoria frente al ganador, una señal de admiración y de juego limpio, ya está, porque estamos aquí para pasarlo bien y para disfrutar y no para sufrir, como muchas veces los chicos en fútbol masculino ha ocurrido, ¿no?, en las últimas épocas, porque da bastante vergüenza. Bueno, y el otro tema es lo de Endrick, que está irreconocible, o mejor dicho, está lleno de confianza, de minutos, y se está viendo en la cancha. Lleva 4 goles y una asistencia en 3 partidos con el Olympique de Lyon en su etapa con el Real Madrid. Anotó 7 goles y dio una asistencia en 40 partidos. Viene de marcar, Rodri, su primer hat-trick. O sea, ¿tú crees que se equivocaron en dejarlo ir? ¿Qué está pasando con este brasileño desatado? A ver, está claro que algo pasaba, porque cuando Ancelotti no le daba bola y Xabi Alonso tampoco, son dos entrenadores importantes y de nivel que obviamente algo saben de esto, ¿no? Pero también es cierto que él nunca ha tenido la continuidad / minutos que pueda tener el Lyon, y que creo que le va a venir muy bien. De hecho, fíjate, te voy a contar una cosa. Había una cláusula dentro de ese contrato de cesión que hacía que Endrick, o que el Real Madrid pudiera repescar a Endrick en la última semana del mercado de fichajes de enero. Cosa que al final obviamente no lo vas a hacer porque ni quieres fastidiar al jugador ni al Olympique de Lyon, etcétera. Pero eso estaba ahí encima de la mesa. Y yo creo que Endrick, con minutos, con confianza, sigue siendo un jugador importantísimo, que tiene unas características tremendas, y que obviamente lo que necesita es jugar con continuidad para ir al Mundial, para que Ancelotti lo pueda tener en cuenta. Y de momento lo está consiguiendo. Eso. Claro, o sea, es recuperar la confianza, que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial y que el Real Madrid lo repesque, ¿no? Porque esto es una sesión, Gemma.
Sí. A ver, yo también creo que si Ancelotti y Xabi Alonso no lo ponían, es verdad que en el Real Madrid la paciencia es poca y es un futbolista que llegó muy joven también, que se tuvo que adaptar, pero también entiendo que en los entrenamientos no hacía nada destacable o de mérito como para que le dieran más oportunidades. Es que había partidos que casi era un meme verlo en el banco porque necesitaban un gol y sacaban antes a un medio que a Endrick. Entonces, bueno, chapó por él porque se le fichó también casi con el Balón de Oro debajo del brazo, como todos los fichajes rimbombantes del Real Madrid, y al final hemos visto muy poco. Es un jugador lógicamente talentoso, por eso se pagó lo que se pagó, y ojalá le vaya muy bien y lo veamos de nuevo en la Liga Española. Y otro tema es que cuando estaba en el Real Madrid era básicamente delantero centro, y aquí en Lyon entiendo que está jugando por la derecha, y ahí es que está rindiendo como está rindiendo, y precisamente yo creo que jugando por la derecha es que tú puedes compartir ataque con hombres como Mbappé, Vinicius, no sé, como pensando en que cuando termine su sesión en 2026, después de esta temporada, lo vean como una pieza para tenerla allí. Rodri. Sí, a ver, yo creo que tiene una cosa buena, que él es delantero centro y creo que a Brasil le hace falta más un delantero centro que un banda, porque al final tienes a Vinicius y Rodrigo como mínimo, tienes a Rafinha, tienes creo bastantes opciones en banda, que alguno de ellos, Rodrigo y Vinicius, han jugado en el centro, Rafinha también le hemos visto jugar en el centro, pero yo creo que Endrick, si consigue agarrar esa confianza, creo que es el delantero que ha buscado Brasil durante mucho tiempo como 9. Ahora, que lo pones en banda y rinde, como efectivamente acabas de contar, pues oye, es una ventaja tremenda para él y que le va a dar mucha más versatilidad, porque de esa forma, cuanto más opciones puedas darle al entrenador, mejor va a ser para el jugador, ¿no? Claro. Bueno, del renacer de Endrick a la despedida, Gemma, qué placer haberte tenido, Rodri. Esta semana es importante, se termina la fase de liguilla de Champions, aquí nos vamos a encontrar el día miércoles, luego el jueves emisión oficial de la Liga al Día, final de semana. Muchísimas gracias por haber estado aquí, a todos los que nos comentan, síganlo haciendo, nos volvemos a encontrar. Denle click y repartan este show por todos los lugares digitales. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.